mucho el proceso de instalación, pero sí quiero explicarles algunas cosas que son muy importantes a tener en cuenta para la instalación de Python. Sobre todo que cuando van a ejecutar los programas no les sirve. Dice, profe, pero es que no me sirve, ¿por qué? Este desgraciado yo lo instalé bien. Entonces, digo, definió las rutas del sistema. Uy, ¿eso cómo se hace? Entonces, pónganle cuidado acá, por favor, que jalen aquí su atención. Son tan amables. Este paso es muy importante para que en sus casas, pues, puedan trabajar Python. A ver, Udemy, no me interesa Udemy. Descargar. Entonces, importante pues tener la última versión. La versión 3 en adelante, si no me equivoco, otra vez con Windows 10. Los que tengan de pronto Windows 7 van a tener que trabajar con una versión muy antigua, entonces pues no van a poder hacer mucho. Yo les recomiendo la versión 3.10. La descarga es, eso sí, no tiene pierde. Lo importante es en la instalación. Entonces, ojo acá. Recomendación, siempre tratemos de instalarlo en la unidad C. ¿Sí? Uy, pero ¿por qué en la D no? Digamos que cuando uno trabaja con entornos de programación, siempre hay que tratar de que todo quede en la raíz y en el disco principal, por aquello de librerías, por aquello de redireccionamiento. Entonces es simplemente por precaución. No, que es que lo tengo lleno, entonces, bueno, listo, instale en el otro lado, no va a tener ningún problema. Dice, instalar para todos los usuarios. Y aquí vamos a encontrarnos con que dice agregar Python en el path. Esa opción es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque se crea y se configura la ruta de el intérprete de Python para que cuando nosotros ejecutemos nuestros programas funcionen. Si nosotros no tenemos configurado el path, tenemos que ir a la carpeta donde instalamos Python, llevar el archivo .py a la carpeta donde está el archivo de intérprete y ejecutar el comando. Y es un poquito pues más engorroso. Entonces acá simplemente chequeamos acá. ¿Sí? Chequeamos acá. Y ahora sí le oigo acá. Instalar ahora. Y él empieza ahí solito a hacer el proceso y demás. ¿Sí? Entonces, la idea pues, es que ustedes cuando lleguen a sus casas pues puedan hacer el proceso tranquilos, sin estrés, no van a dañar nada en su computador ni demás. ¿Okay? No lo puedes instalar porque tienes permiso de administrador. Creo que ya estaba instalado, no es necesario que lo instales. Listo. Entonces, usar Python sobre Windows, vamos a darle close y listo. Pues vamos a mirar si ya se activó el inlet, porque yo tenía problemas con ese inlet, me decía que no existía. A ver, listo, aquí ya lo tengo. Bueno, resulta que cuando nosotros iniciamos con el proceso de Python, pues uno puede tomar decisiones y decir, bueno, ¿en qué entorno de desarrollo vamos a trabajar? Está en nativo de Python, que lo interesante de este es que nos obliga a escribir código completo, no tenemos un autocompletado. Por eso, iniciando el aprendizaje en Python, vamos a usarlo, ¿cierto? Para poder entender, digamos, esos conceptos,
¿sí? Poder entender la semántica del lenguaje. Fácilmente aquí yo puedo utilizar la línea de comandos y empezar a codificar, pero si me equivoco, pues matan al lío la changa, porque no voy a poder corregir, sino que ya hubo el error, pues hay que volver a hacerlo. Hasta allá no vamos a llegar. Nosotros nos vamos a acostumbrar a crear archivos de script en Python, ¿sí? Entonces, por acá en File, yo le puedo decir New File, y acá tenemos ese editor, ¿sí? Y ese editor es el que vamos a utilizar al inicio, ¿cierto? Es sobre el cual nosotros vamos a trabajar constantemente, y él nos va a permitir, pues, hacer una serie de operaciones que nos van a permitir de hacer cálculos y demás. Entonces ese es el editor que vamos a usar inicialmente. Luego nos vamos a mudar de este editor. Pues muchos utilizan Visual Studio Code. A mí me gusta bastante Visual Studio Code, ¿cierto? Que es otro editor que podemos utilizar para el desarrollo, ¿sí? Importante que nosotros tengamos una carpeta donde estén almacenados nuestros archivos de Python. ¿Qué necesitamos para poder trabajar Python desde Visual Studio Code? Pues necesitamos instalar unas extensiones adicionales para que Visual Studio pues me asimile Python. Para hacer la instalación de esas extensiones, pues tenemos que hacer por acá unos pasos. No los voy a hacer ahora porque no vamos a empezar con Visual Studio Code. Cuando ya empecemos a trabajar con este señor, pues ahí les explicaré cómo se configuran las extensiones. Si ustedes son inquietos y son rebeldes, dirán, no, pues yo lo voy a hacer en Visual Studio Code y investigo. Háganle, ¿sí? No me voy a oponer ni nada por el estilo. Pero el parcial lo van a presentar en el IDLE, pues obviamente no van a tener ventaja con Visual Studio Code. Bueno, a ver, sigamos por acá con... Yo acostumbro, pues yo no sé, a mí me dicen que es que yo soy un cositero con las presentaciones. ¿Qué pasó? No. Diapositivas con imágenes al máximo, ¿sí? Dando indicaciones de procesos que son importantes a tener en cuenta dentro de la asignatura, ¿sí? Esto yo se los voy a pasar. Yo les voy a crear el Classroom. La próxima clase, pues revisamos, o si no, ahorita organizamos el Classroom y me dan los correos y yo los asocio de una vez, etcétera, y les subo esta diapositiva de una. ¿Ok? Toma un break de 5 minutos o algo para refrescarse, porque son 3 horas, ¿no? Son 3 horas escuchando al profesor acá y a veces yo los arrullo. Entonces, pues, cualquier cosa, si se sienten cansados, si quieren estirar las piernas, quieren salir a tomar algo, me dicen, profe, denos 10 minutos para ir a tomar agua o irnos a lavar las manos. Bueno, fijamos una hora de descanso. Python pues maneja unos operadores matemáticos que pues tienen una gran diferencia con PCI. Tenemos el símbolo más, el símbolo menos, el símbolo asterisco, que es el de multiplicación, el división, y noten ese slash slash, eso es una división entera. Pues, ¿cómo así? Sí, nos devuelve como respuesta el entero, sin decimales. El porcentaje, que hace referencia a cuál operación, módulo, ¿cierto? Y el módulo se utiliza ¿para qué?
obtener el resto de la división. ¿Listo? El doble asterisco, que es exponenciación. Entonces, vamos a empezar, no sé, de pronto a mirar este tipo de cositas que son muy interesantes dentro del lenguaje. Entonces se van a dar cuenta de algo. Mira. Yo tengo este señor. A ver. Esperen si yo puedo aumentar las letras, porque esto es, mejor dicho, una tortura. Pongámoslo en 18. Esa vaina. Por ejemplo, si yo le digo 4 por 5, ahí estoy programando. Lo que pasa es que yo no voy a poder repetir la operación, ¿sí? O sea, ahí si quiero volver a imprimir la multiplicación de ese valor, pues tengo que volver a codificar, ¿sí? Que si yo le digo 5 dividido en 3, me da 1.6. Pero si yo le digo 5 barra en 3, 1, me está dando el entero. Entonces fíjense qué es lo que yo le estoy diciendo allá. Si yo le digo 4, 2, ¿qué me daría? 16, porque es el elevado, ¿sí? Si yo le digo 12, porcentaje de 6, ¿cuánto me daría? 0, porque es el módulo. Entonces fíjense que esta consola me sirve para ejecutar código en Python directamente, sin necesidad de crear un algoritmo. Aquí estoy haciendo operaciones básicas, ¿cierto? Pero para ver lo que estábamos revisando acá, que son los operadores. ¿Alguna pregunta de esos operadores? Claro, sencillo, ¿sí o no? Se van a dar cuenta que el lenguaje es, como dicen ustedes, es papita para el loro. Comparación, pues ustedes los conocen, ¿cierto? Doble igual, diferente, mayor, menor, menor igual, mayor igual. Si no me equivoco, pues son los mismos que trabajan ustedes en PCI. La diferencia es que el igual en PCI era un solo igual. La asignación en PCI, ¿cuál era? La flechita, ¿cierto? La flechita. Aquí la asignación es el símbolo igual, ¿sí? Son las diferencias. Los operadores lógicos, AND, OR y NOT. En PCI, y, o y no. ¿Se acuerdan? AND tiene la, digamos, la exclusividad que la expresión booleana es verdadera si y solo si ambas son verdaderas. El o el OR es verdadero siempre y cuando una de esas dos sea verdadera. Y el NOT es una negación, ¿sí? Las variables. Pero aquí pues yo trato como de retomar y retocar muchos conceptos. ¿Qué es el identificador de la variable? El nombre. Es el nombre que le vamos a dar a la variable. ¿Quién recuerda cuáles son las reglas que debemos tener en cuenta para definir una variable? No pueden ser. No pueden ser numéricos, ¿ok? ¿Qué más? Pueden empezar el número. No deberían empezar en números. ¿Pueden contener números? Sí. Sí. No, o sea, después de una letra. Después de una letra puede tener un número.
¿Pueden tener espacio en blanco? No. Y si le van a colocar espacio en blanco, ¿qué carácter se le debe colocar? La raya piso. ¿Sí? La raya piso. Por ejemplo, si se acostumbra en la programación, se acostumbra bastante en la programación, cuando yo tengo identificadores compuestos, siempre la primera letra de la palabra va en mayúscula. Es una buena práctica en la programación. Entonces, es interesante que empecemos a trabajar de acuerdo a eso. Ven, ahí yo hago matachitos, lo que sirve y lo que no sirve, ¿sí? Que ya lo acabamos de mencionar. Aquí tenemos nuestro primer elemento. Ese print, ustedes allá en PCI, ¿qué usaban? Escribir. ¿Cierto? Ustedes usaban era el escribir. ¿Y cómo hacían para capturar información? Leer. Aquí vamos a empezar ya a trabajar con este tipo de conceptos. Entonces, el print, a ver, yo trato de cuadrar esto por acá. Dice, a ver, el print está compuesto por varias cosas, ¿sí? Tenemos una palabra reservada que es la palabra end. Se acostumbra en Python, que eso digamos son cosas que varían dentro del lenguaje, y es que yo puedo darle formato especial a mis impresiones. Así como puedo colocarle una palabra al final, puedo colocarle palabras o caracteres intermedios que me reemplacen un espacio en blanco, ¿sí? Un espacio en blanco. Cualquier argumento de palabra clave debe ponerse después del último argumento posicional. Cuando hablamos después del último argumento posicional, estamos haciendo referencia de un elemento de título o de mensaje, ¿sí? Entonces, como para ir haciendo claridad en estas cosas, vamos a revisar por acá. Bueno, esto todavía no. Vámonos por acá, vamos a empezar a trabajar un poquito por acá. Vamos a iniciar un nuevo programa. Ya ahorita les voy a dar el espacio para que ustedes lo hagan. ¿Qué es lo que no me gusta de este ILE? Que es re incómodo. Que si yo aumento la letra, ¿dónde están? ¿Qué pasó? Se me fue esto. Configuración. Tenemos el print. Un lado positivo puede estrenar pantalla. Y siempre debe ir encerrado entre paréntesis, ¿cierto? Es fundamental. Entonces, por ejemplo, acá puedo utilizar las comillas dobles. Y acá el típico ejercicio de programación, ¿no? Hola mundo. Y dice, wow, hola mundo. Bueno, listo. Con eso hemos definido nosotros nuestro primer logro en programación el día de hoy. Cómo emitimos una salida. Obviamente, no todo es así de simple, ¿no? Porque más adelante vamos a ver cómo poder formatear la salida. Y por ejemplo, si esa operación matemática me dio, no sé, 8 decimales, ¿cómo podemos reducirlo por lo menos a 2? ¿Sí? Pues eso lo vamos a trabajar. ¿Ok? Eso lo vamos a trabajar.
Para ejecutar esto es muy sencillo. Requisito número 1, debemos salvar. Yo los guardo por acá, voy a empezar a ver. Por acá. Ya. Aquí. Ejercicios. No sé. Y lo voy a poner básico 01. Si yo le digo acá, oiga, venga, quiero ejecutarlo. Ah, listo. Hola mundo. Ahí tengo la ejecución. Entonces ahí ya estamos haciendo impresión. ¿Sí? Fíjense que no hay nada complicado, no es nada fuera de este universo. Ya que si yo llego y le digo, vamos a ver, yo puedo decirlo aquí, no sé, vamos a mirar si me imprime esto. Hola mundo. Fíjense que me agregó la palabra cruel al final. Pero fíjense algo muy característico de este en. Pues él no me va a respetar espacio porque yo no le puse un espacio. ¿Sí? Y algo muy importante acá, si yo le pongo esto, aquí ya lo imprimió. Si yo quiero acá, puedo imprimir, puedo hacer acá una impresión y puedo colocar animación, indicadores. Ustedes me van a ayudar acá. ¿Qué sucede ahí? Pónganle cuidado, analicen esa línea que se visualiza. A mí me gusta es que ustedes saquen como esas conclusiones y digan, ah, sí, eso sucedió esto. Voy a dejarlo así. No las une. Lo que pasa es que el en anula el salto de línea. Entonces es muy importante tener en cuenta eso al momento de usar el en. ¿Ok? Esa es la diferencia entre usar el en y no utilizarlo. Si yo utilizo el en, como lo vemos acá, ¿qué pasa si yo hago, vamos a ver si esto, ¿qué sucedió ahí? El profesor inventó alguna vaina ahí extraña, ¿sí o no? ¿Qué vaina extraña inventó el profesor? El profesor dijo, oiga, le voy a colocar ese carácter de escape. Eso se llama un carácter de escape. Es muy común utilizar caracteres de escape en la programación. Y ese señor es un carácter de escape de salto de línea. ¿Vieron? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, ahora ustedes allá hagan la impresión de ese hola mundo cruel y de programación de computadores. Usted puede poner, si por ejemplo los dos espacios son entre este y este, pero usted le pone dos slash. O sea, usted puede hacerlo de esta forma. Dos backslash así. Dos saltos de línea. No puedes usar doble slash y una sola n, no.
Miremos aquí un momentico, por favor. Chicos, atención acá, por favor. Así como podemos tener una función que nos permite mostrar datos, tenemos una función que nos va a permitir leer los datos. ¿Sí? Leer los datos. ¿Sí? Aquí hay unos ejemplos que debemos tener en cuenta nosotros al momento de capturar información. ¿Sí? Esa captura de información debemos indicarle al lenguaje formal, en este caso a Python, si el dato que vamos a leer es una cadena, si el dato que vamos a leer es un flotante, si el dato que vamos a leer es un entero, etc. A pesar de que él en algunas ocasiones, bueno, en algunas no, en casi todas las ocasiones, Python tiene una característica y es que el tipo de dato que asume cada variable es dinámico. Quiere decir que él identifica que si lo que yo estoy ingresando es un número, él por defecto lo va a tomar como un entero. Si lo que estoy ingresando tiene un decimal, él lo va a tomar como un flotante. Yo no necesito especificarle a la variable qué tipo de dato voy a usar. Digamos que eso puede ser algo positivo y puede ser algo como negativo, digo yo. ¿Por qué? Porque después si nos vamos a enfrentar a un lenguaje formal que sea fuertemente tipado como Java, por ejemplo, como C#, pues esos lenguajes sí me van a decir, oye, ¿y el tipo de dato dónde está? Entonces, pues lo importante no es casarnos tanto con la estructura del lenguaje, sino pues entender los conceptos que sean necesarios para poder trabajar. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar un poquito de la lectura de datos y cómo podemos imprimir esos datos que he ingresado. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer ese pequeño ejercicio y ahorita si quiere nos damos unos 10 minutos de descanso y van y toman algo y volvemos. ¿Se acuerdan que ustedes cuando, pónganme la atención acá por favor, cuando nosotros trabajábamos en PCI, decíamos escribir, digite la edad, luego escribíamos leer y la variable donde queríamos almacenar ese valor. Pues aquí es muy similar, ¿sí? Aquí es muy similar. Lo que pasa es que en el input nosotros podemos indicar el mensaje, ¿sí? No es necesario hacer un print antes, no es necesario. No, que es que yo quiero que hacer el... Bueno, si usted quiere hacer un print antes, pues hágalo, no pasa nada. Y después el input lo puede hacer sin ningún problema. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir acá, lo mismo que tenemos allá, quiero leer un entero. O sea, quiero que lo que yo ingrese por teclado sea un entero. Vamos a ver aquí varias cositas que hay que empezar a entender en este tema. Digo, ingrese la edad, por ejemplo. ¿Sí? Si yo le doy aquí a esto, entonces él está esperando que yo le ingrese un dato, ¿sí? Importantísimo. Aquí pueden ocurrir muchas cosas. Dentro de esas muchas cosas que pueden ocurrir es que el usuario ingrese el dato correcto o que se le dé por ingresar cualquier cosa. Si yo le doy acá
Burrundón, el programa explotó y se detuvo. ¿Sí? Importante empezar a entender estos mensajes y yo los voy a ir cometiendo estos errores para que ustedes se den cuenta cuando les salga. Ay, si el profe por allá les salió esa vaina, es tal cosa. Un consejo que les doy: traten de hacer ustedes un glosario de errores. Por ejemplo, ¿qué error sale acá? Value error. Esto es lo que nosotros nos debemos enfatizar. Dice error, literal inválido para un entero, con base 10. Bueno, pero ¿qué? Traducción, que yo estoy tratando de ingresar letras en lugar de número. Entonces, eso es lo que me está diciendo. El tipo de dato o el valor que estoy ingresando no coincide con el tipo de dato que quiero leer. Eso es una excepción. Y eso es lo que vamos a aprender más adelante, a ver cómo se capturan esas excepciones. Cómo prevenimos que si el usuario la embarró, el programa se nos explote, ¿cierto? Y simplemente digamos, oiga, dijiste la información que le estoy pidiendo, que es la edad. Entonces, hasta que no me dijiste la edad, yo no lo dejo pasar. Entonces, eso lo vamos a aprender a hacer. ¿Sí? En este caso, pues, el error está ahí marcado. Vamos por acá. Fíjense que este editor es horrible. Vamos a ampliar esto. Bueno, ¿y cómo hago para mostrar la edad que el usuario me mostró? O que me ingresó, perdón. Pues hay dos maneras de hacerlo. Voy a poner acá. Usted ingresó Fácil. y bueno, listo, vamos a darle espacio acá, echarle un ron acá y eso. Usted ingresó 10. ¿10 qué? Pues vamos a ver. Yo digo coma, digo Python nos ofrece la versión, esta es de la versión 3 más o menos, que nosotros podamos formatear la salida, y es mucho más práctico que hacerlo de esta forma. ¿Por qué? Porque por ejemplo, si nosotros tenemos muchas variables, pues se nos va a formar una cadena que a veces es difícil de entender en el código. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo hacemos de la manera correcta? A ver, le digo aquí print, le coloco una letra F aquí al inicio y yo le digo, usted ingresó, y dentro de llaves coloco el nombre de la variable. Entonces, ¿verdad? Y le digo antes. ¿Cuál es más fácil? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. ¿Cuál estaban acostumbrados ustedes en PC? La de arriba. ¿Sí o no? La de arriba. Entonces, lo que pasa es que acá la F en Python indica formato, o formateo, o preformateado, ¿sí? Y es muy útil utilizarlas. Al final yo espero que utilicen siempre esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como la más práctica, es la más legible, y yo me acostumbro siempre a llevarme la vida en esta. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo ejecuto esto. Hace exactamente lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que pues, ya tengo mayor control sobre la variable, ¿sí? Sobre la variable y sobre lo que yo quiera imprimir. ¿Listo? Entonces, vamos a
detener.